Mensajes positivos. Ayer por motivos de fallas técnicas no pude hacer el mensaje. Hoy voy a juntar los mensajes de los 2 días. El día de ayer vimos en el Evangelio lo siguiente, Juan 6, 52, 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el día de hoy, continuando esta lectura, vemos el Evangelio que nos dice lo siguiente. Es Juan 6, 52 al 59. Los judíos se pusieron a discutir entre sí. Uy, ese fue el anterior. Ay, error, mistake. Sábado. Ahí va. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oír sus palabras, dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si bien el Hijo del Hombre estuviera donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creían y quién le habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Wow! Jesucristo nos habla con una claridad sobre la Eucaristía. Nos dice cómo es su cuerpo y su sangre. Es un regalo muy grande que se nos da a todos nosotros, el que podamos recibir esa presencia. Es un invento maravilloso el que hizo Jesús. Dejar su presencia bendita en todas partes del mundo al mismo tiempo. Si se queda en su figura humana, pues eso no hubiera sido posible. Pero gracias a este maravilloso invento, Él está presente aquí. Ahorita están celebrando misa en China, en Rusia, en Japón, en donde quiera. Bueno, pues así está la presencia eucarística en todas partes del mundo. Mientras unos se van a dormir, en otra parte están despiertos. En otras partes aquí está oscureciendo, en otras partes está madrugando, en otras partes están celebrando la misa de tal hora. A cada día, cada momento, no hay momentos del día que en alguna parte del mundo no se esté celebrando la Eucaristía, haciendo presente a Jesús en medio de su pueblo. Y Jesús recalca mucho ese aspecto, que es su carne y su sangre. Jesús fue haciendo, con una pedagogía, fue metiendo poco a poquito, diciendo primero que Él es el pan vivo bajado del cielo. Luego dice que Él es el que va a dar la vida, el pan de la vida, el pan que va a dar vida eterna. Y luego dice que el pan que van a comer es su carne. Y luego finalmente dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces va presentando poco a poco eso y recalca muy fuerte. Fíjense aquí cómo Jesús recalca y repite lo mismo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y repite, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y recalca, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y repite, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado. Entonces vemos cómo no es decir, no, pues es que quiso decir, soy el alimento como
pues como espiritualmente puede ser, es un signo, algunos dicen que simplemente es como un signo, como un recuerdo, no, es muy claro como Jesús recalca el aspecto de carne y sangre. Y es que en ese pan consagrado es ese maravilloso milagro. Es el Espíritu Santo el que realiza ese milagro, así como es el milagro de que Jesucristo se encarnara en el vientre purísimo de una virgen. Así como Jesucristo se encarnó en María, se encarna en ese pedacito de pan en manos del sacerdote. San Francisco, que era un santo muy eucarístico, él amaba tanto a Jesucristo Eucaristía, por eso amaba a la iglesia. Le tocó una época de la iglesia muy mala, los papas eran señores guerreros, era una época terrible, una época de mucho poder, pero también de mucha corrupción. Y sin embargo, San Francisco siempre tuvo mucho respeto. En ese tiempo de San Francisco hubo herejías muy fuertes que se levantaban contra la iglesia, reclamándole su poder, reclamándole la riqueza, criticándolos. Gente que exaltaba la pobreza, pero criticando a la iglesia. Y San Francisco optó por la pobreza, pero siempre respetó a la iglesia y sobre todo a los sacerdotes. Él decía que tenemos que estar súbditos y sujetos a los pies de la Santa Madre Iglesia. Y decía, si me encuentro en este mundo un sacerdote pobrecillo de este mundo, un sacerdote nuestro al platicar eso dice pobrecillo por decirles mencillos, porque pues en aquel tiempo no había seminarios, el seminario nació hasta el Concilio de Trento. Entonces hacían sacerdote pues a cualquier tipo. Muchos sacerdotes lo único que hacían era leer, pues eran más padecidos de misa, y hoy ya dicen, nomás celebraban misa y comían, todo lo que sabían hacer. Había una situación media difícil con la iglesia en esa época, pero San Francisco no se fija en eso, solamente se fija en que a través del sacerdote él recibía a Cristo. Él decía que si se le aparecía a la Virgen y un sacerdote, primero decía, mamacita, permíteme, déjame ver qué quiere este. Tú me lo diste, pero este me lo está dando. Y valoraba mucho el sacerdote. Él no quiso ser sacerdote porque decía que un sacerdote tenía que ser tan pura como una gota purísima de agua. Y él tuvo que aceptarse diácono para poder predicar el evangelio. Pero él siempre se sintió indigno de ser sacerdote, valorando tan hermoso sacramento de la Eucaristía. Valoraba mucho a la iglesia, sobre todo por la Eucaristía. Él decía que no tenía nada que envidiar a los apóstoles, que vieron el cuerpo de Cristo, sí, pero no su divinidad. Por eso un signo su cuerpo, tan no se veía su divinidad que lo crucificaron los judíos. Y así también, el pan consagrado es un símbolo, un signo de la presencia viva de Cristo. Ahí está la presencia viva de Cristo, a través del signo que nos lo representa, pero más allá del signo está Jesús ahí presente, real y verdaderamente, en cada Eucaristía. Una mujer en el Evangelio, una hemorroísa que tenía hace cuántos años sufriendo un flujo de sangre, con mucha fe se acercó a Jesús y tocó su manto. Y por tocar su manto, quedó sanada. Por mucha fe. Cuando Jesucristo sintió eso, preguntó, ¿quién me ha tocado? Y San Pedro, ahí estás viendo cómo todo el mundo te jala por todas las preguntas, ¿quién me ha tocado? Él sabía el que preguntaba, ¿quién me ha tocado? Con fe. Y esa mujer tuvo la fe suficiente para que con tocarlo de esa manera, obtuviera su sanación. Solo tocó el manto. Imagínate tú y yo que podemos recibirlo en nuestro corazón, lo que podríamos obtener si comulgáramos con fe. Es irse cuando hacemos las cosas por rutina, cuando lo más grande y lo más santo lo hacemos rutina. Qué triste que la Eucaristía muchas veces se hace una rutina. Qué bueno que en este día, a través de reflexionar sobre el capítulo 6 de San Juan, valoremos mucho más ese sacramento. Vuelve a leer otra vez ese capítulo. Todo el capítulo, léelo despacito. Recuerda sus partes, cómo Jesucristo empieza manifestando su poder al multiplicar el pan, al caminar sobre el agua. Cómo empieza con una pedagogía muy suavecita a empezar a representarse con el pan. Finalmente engarza el pan con la carne y con la sangre y con la vida eterna. Él engarza esas cosas, pues. Él es el pan de vida eterna que nos va a llevar al cielo. Yo lo resucitaré el último día. El que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Que sepamos pues valorar este día, este hermoso sacramento. Tarea. Darle otra leidita al capítulo 6 de San Juan. Despacito, queriendo desmeduzar lo que él nos dice para quedarnos con el mensaje que fuimos viendo en estos días en la liturgia. Aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos presenta. Ya ven cómo la liturgia es buena maestra para que podamos conocer más la palabra de Dios y nuestra religión.
Ayúdame a dar a conocer más ese mensaje, que más gente pueda conocer la maravilla de la Eucaristía. Ayúdame, ese apostolado que es mío, haz lo tuyo. Mañana es domingo. Ya hay misas presenciales, ojalá que ya te estés dando tiempo de ir a misa, y si no, todavía no puedes, que lo que sea, pues aunque sea por internet, por lo que sea, no te pierdas la Eucaristía. Que Dios nos conceda la gracia de no descuidar este hermoso sacramento. Y qué bueno que tenga la oportunidad de comulgar. Esta pandemia nos ha volteado muchas cosas, ¿verdad? Pero ojalá que no empecemos a recuperar poco a poco el poder comulgar otra vez más los domingos, ojalá. Todas las veces que puedas comulgar y te puedas llenar de este poder que Cristo nos quiso ofrecer en ese sacramento, ojalá que no lo dejes, no lo desperdicies. Que sepamos valorar el tesoro que Jesucristo nos puso en este precioso sacramento. Mensajes positivos.